Bueno, continuando con el capítulo de producción de potencia o generación de potencia a partir de calor, específicamente acá en el ciclo Rankine, tenemos ahora la desviación de los ciclos de potencia de vapor reales respecto de los idealizados, ¿verdad? Por ejemplo, en un proceso real, la fricción del fluido ocasiona caídas de presión en tuberías, calderas y condensadores. O sea, siguiendo una línea de proceso, va cayendo también la presión, ¿verdad? Porque el sentido del flujo es de seguir el sentido de las presiones decrecientes, ¿verdad? Y las pérdidas de calor del vapor hacia los alrededores cuando este fluido circula por varios componentes, ¿verdad? Generalmente se produce un vapor sobrecalentado, ¿verdad? Pero a medida que avanza este vapor por la instalación, podemos tener un vapor saturado o inclusive una mezcla del líquido vapor, ¿verdad? En las tuberías. Y bajo condiciones ideales, el flujo a través de la turbina y la bomba es isentrópico, ¿verdad? Y eso no ocurre en los procesos reales. En los procesos reales ya existe una eficiencia de la bomba y una eficiencia de la turbina, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Desviación de los ciclos de potencias de vapor reales respecto de los idealizados, ¿verdad? Acá, por ejemplo, que tenemos la compresión del fluido. Acá, de la etapa 1 a la etapa 2, si era isentrópico, ¿verdad? Si era un proceso isentrópico, va a ser una línea vertical de entropía constante, ¿verdad? Pero como tengo una bomba que tiene una cierta eficiencia, tiene una cierta aumento de entropía, ¿verdad? Por las irreversibilidades del proceso, se desvía con respecto a la idealidad, ¿verdad? Siguiendo un aumento de entropía. Entonces, en vez de terminar acá isentrópicamente, termina en un punto 2, que es un punto que ya considera las irreversibilidades de las bombas, ¿verdad? Luego, acá en la caldera, tenemos una caída de presión, ¿verdad? Entonces, en vez de seguir esta línea de presión constante, sigue esta otra línea donde se consideran las caídas de presión, ¿verdad? Y acá también, en la turbina, en vez de tener una línea vertical, que sería esta, en vez de tener esta línea vertical de una expansión isentrópica en la turbina, tenemos un pequeño aumento de la entropía debido a las irreversibilidades de la turbina, ¿sí? Luego también acá, en vez de seguir una línea de presión constante, donde ocurre la condensación, ¿verdad? En el condensador tenemos una pequeña disminución de la presión, ¿verdad? A medida que avanza el proceso, porque es un proceso irreversible, ¿verdad? Tenemos la caída de presión en el condensador, ¿verdad? Y acá lo mismo para el diagrama TS, ¿verdad? En vez de irnos a un punto isentrópico, lo que hacemos es la compresión hasta un punto, considerando las irreversibilidades. Entonces, el punto 2S sería el punto 2 isentrópico y el punto 2A sería el 2A sería el punto real, ¿verdad? Luego ocurre la absorción de calor, ¿verdad? En la caldera hasta llegar a un punto 3, y en vez de hacer la expansión isentrópica, que sería lo ideal, se hace una expansión considerando las irreversibilidades, ¿verdad? Y luego este es el desecho de calor a presión constante, ¿verdad? Donde ocurre el desecho de calor, ¿verdad? Esto es lo que se considera. Acá considero la irreversibilidad de la bomba y la irreversibilidad de la turbina, ¿verdad? Puedo seguir considerando este tema de presión constante. Aunque existen ejercicios como lo vamos a ver, que es el ejercicio de Yunus, que enseguida vamos a ver, que te da luego para cada punto qué presión y qué temperatura tiene, ¿verdad? Porque ya está considerando inclusive, o sea, aparte de considerar las irreversibilidades de la bomba y de la turbina, ¿verdad? Y de otros componentes, considera también las caídas de presión, ¿verdad? ¿Qué es el problema de Yunus, ¿verdad? Una planta eléctrica, que es el ejemplo 10.2 del Yunus, ¿verdad? Que dice que una planta eléctrica opera en el ciclo que se muestra en la figura si la eficiencia adiabática de la turbina es 87% y la eficiencia adiabática de la bomba es 85%, determine la eficiencia térmica del ciclo, la salida neta de potencia para un flujo de vapor de 15 kilogramos por segundo.
Entonces acá tenemos de un punto 1 a un punto 2 tenemos la compresión. Podemos considerar primero, tenemos la compresión, ¿verdad? Isentrópica hasta 2S y hasta 2 es la compresión considerando las irreversibilidades, ¿verdad? Luego existe un pequeño descenso de la presión, entonces, por las líneas, ¿verdad? Antes de entrar en la caldera existe una pequeña disminución de la presión, ¿verdad? Entonces, en vez de empezar en 2 real, empieza acá en 3, porque ya perdió en las líneas un poco de presión. Luego ocurre la absorción de calor a presión constante, ¿verdad? En este caso hay una pequeña disminución de la presión de 15.900 kilopascales a 15.200 kilopascales, ¿verdad? Una pequeña disminución de la presión y terminamos en 4, ¿verdad? Acá tenemos tenemos luego de la caldera hasta el punto 5 tenemos una pequeña pérdida de presión y de temperatura por consiguiente, ¿verdad? Hasta 15.000 kilopascales. Luego tengo 2 puntos para la expansión isentrópica, 6S, donde sería lo ideal, y 6, donde consideran las irreversibilidades de la turbina, ¿verdad? Luego este ya es el desecho de calor en el condensador, ¿verdad? Y acá podemos calcular punto por punto, ¿verdad? Y los puntos donde, ¿se acuerdan que yo les dije que a partir de la eficiencia se calculan las propiedades que nos faltan, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 podemos calcular sus propiedades utilizando la eficiencia de la bomba y en 6 podemos calcular sus propiedades utilizando la eficiencia de la turbina. ¿Está bien? Entonces voy a abrir un ES y vamos a hacer acá. La presión 1 era 9 kilopascales. La presión 2 es 16.000 kilopascales. Eso le voy a mostrar para que no se olviden, para que puedan ver también. Acá la presión 1 es 9 kilopascales y 38 grados Celsius. La bomba tiene una eficiencia de 85% y la presión 2 es 16.000 kilopascales. ¿Está bien? Bueno. Eh, Acá. 9 kilopascales en el punto 1, 16.000 kilopascales en el punto 2. ¿Estamos bien? Vamos al ES. Entonces, el trabajo de la bomba ideal, como vamos a calcular, va a ser V1 por la variación de presión, ¿verdad? Entonces lo que nos faltaría calcular es V1. V1 va a ser volumen a T1 y P1, ¿verdad? T1 era 35, 38. Entonces, así calcularíamos el trabajo de la bomba ideal. Pero la bomba tiene una eficiencia, eta de la bomba es del 85%. Entonces, eta de la bomba es trabajo ideal de la bomba sobre el trabajo de la bomba real. ¿Está bien? Luego lo que nos faltaría es en el punto 3 calcular las propiedades en el punto 3 y en el punto 4. Le voy a mostrar. En el punto 3 tengo
15.900 kilopascales y 35 grados Celsius, y en el punto 4 tengo 15.200 kilopascales y 625 grados Celsius. Entonces voy a calcular las propiedades termodinámicas en el punto 3 y en el punto 4, siguiendo lo que dice la gráfica. ¿Está bien? Entonces, en el punto 3 tengo T3 y P3. Para T3, el valor es, T3 era 35, ¿verdad? Que es la entrada de la caldera, ¿verdad? Vamos a asegurar ese valor. Como pueden ver acá, tengo una presión de 15.900 kilopascales, pero la temperatura de 35 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces está súper bien. Ahí. 35 grados Celsius y 15.900 kilopascales, y H3 va a ser entalpía del vapor a T3 y P3. Después tengo T4, que ya sale de la caldera a 625, la temperatura más alta del proceso, y P4 va a ser 15.200, la presión más alta del proceso. ¿Verdad? H4 va a ser entalpia a T4 y P4. ¿Verdad? Luego, Q de entrada, acá miren. Q de entrada es lo que entra en el proceso, el calor que entra en el proceso ingresa por la caldera, ¿verdad? Ahí ocurre la combustión, que puede ser de un combustible sólido, un combustible líquido, eso se transfiere al agua de caldera, ¿verdad? Que es un agua tratada, y ese calor yo puedo calcular con H4 menos H3, ¿verdad? Entonces ya tenemos un calor de entrada, y el calor de entrada va a ser positivo, ¿verdad? Porque es una entrada, según las convenciones de signos del Smith, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Q de entrada entonces es H4 menos H5, H3, ¿verdad? Ya tenemos Q de entrada. Ahora lo que vamos a calcular es las propiedades en el punto 5 y en el punto 6. Y ojo acá, ojo al calcular las propiedades del punto 5 y en el punto 6. En el punto 5 tengo 15.000 kilopascales y 600 grados Celsius. Vamos a irnos a colocar eso. T5 es 600 grados Celsius y P5 es 15.000 kilopascales. Acá voy a calcular también H5, que va a ser entalpia a T5 y P5, y voy a calcular S5, que va a ser entropía a T5 y a P5. ¿Por qué voy a calcular la entropía? Y le voy a mostrar otra vez el gráfico. Yo acá de 5 a 6, ¿cómo voy a hacer? Voy a calcular, eso es lo que yo les dije, a partir de la eficiencia se puede calcular valores de entalpía reales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Yo tengo todos los datos para calcular en el punto 5, porque tengo la presión y tengo la temperatura, ¿verdad? Entonces puedo calcular las demás propiedades termodinámicas. Pero en el punto 6 solamente tengo la presión. Entonces, en el punto 5 voy a calcular la entalpía y la entropía. La entropía en el 6S es igual a la entropía en 5. Y como tengo la presión, voy a poder calcular la entalpía isentrópica en 6. Como yo ya tengo la presión y la entropía isentrópica en 6, voy a poder calcular la entalpía isentrópica en 6. Y con la eficiencia lo que voy a hacer, con la eficiencia de la turbina, lo que voy a hacer es calcular H6 real.
Entonces ahora todos nuestros esfuerzos tienen que, acá, todo, esto es lo que le quería mostrar. Yo tengo todas las propiedades en el punto 5, en el punto 6 calculo de forma isentrópica la entropía de en 6 isentrópico va a ser igual a la entropía en 5. Con la presión calculo la entalpía isentrópica en 6 y con la eficiencia de la turbina calculo H6 real, ¿verdad? Que es lo que yo quiero calcular. Entonces, vamos de nuevo a nuestro ES. ¿Qué es lo que ya tenemos? Ya tenemos todas las propiedades en 5. ¿Cómo vamos a calcular todas las propiedades en 6? S6 isentrópico es igual a S5. P de 6 es igual a 10 kilopascales. H6 isentrópico es igual a la entropía AS igual a S6 isentrópico y P igual a P6. Y H6 isentrópico es igual a la entalpía a S igual a S6 isentrópico y P igual a P6 isentrópico, o sea, P6, ¿verdad? Que P es la presión real. Entalpy, esto ya está, esto en realidad era así, ahí, solamente calculamos la entalpía isentrópica, y acá la eta de la turbina es 0,87, la eta de la turbina es H6 isentrópico menos H5, y acá H6 real menos H5. Y ahí te va a calcular ya H6 real. ¿Está bien? Entonces acá, si yo le doy correr, ya calcula las propiedades, ¿verdad? H6, por ejemplo, está aquí, 2305, ¿verdad? Que sería el valor de H6. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que calcular lo que nos pide el problema. Y lo que nos pide el problema es la eficiencia térmica del ciclo. La eficiencia térmica del ciclo, ¿cómo se calcula? Primero tengo que hallar el trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. ¿Por qué? Porque la turbina produce trabajo, pero parte de lo que produce en trabajo puede ser consumido por la bomba, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la turbina es, mirando nuestro gráfico, el trabajo de la turbina va a ser H6 menos H5, ¿verdad? H6 menos H5, si nosotros hacemos el trabajo de la turbina, nos va a salir, posiblemente nos salga negativo, porque es su signo, es el signo que tiene que tener porque es una salida de trabajo. Pero vamos a hacer H5 menos H6 para que sea positivo, ¿sí? Y para que no tengamos problemas. Y este trabajo de la bomba es trabajo de la bomba real.
Ahí. Entonces ahí debería calcular ya. Trabajo en la bomba real. ¿Está bien? Y la eficiencia térmica del ciclo al tener ya el trabajo neto, la eta del ciclo, es trabajo neto sobre Q de entrada. Y es 0,3609, ¿verdad? 36,1% de la eficiencia del ciclo. Luego de calcular la eficiencia del ciclo, lo que vamos a calcular es lo segundo que nos pide, que es la salida neta de potencia para un flujo de 15 kilogramos por segundo. Entonces, M dot es 15, trabajo dot es M dot por trabajo neto acá le doy correr, y el trabajo neto es esto, que es 18,9 megawatts. Lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Entonces, esta es la eficiencia de 36,1% del ciclo y la potencia neta de salida, ¿verdad? O sea, la resta entre la potencia de la turbina menos la potencia de la bomba, el trabajo neto, es 18,9 megawatts. Esto es lo que yo voy a poder dar como potencia de salida ya. ¿Sí? Entonces, vamos un poco a ver lo que sigue en la diapositiva. ¿Cómo incrementar la eficiencia de un ciclo Rankine, ¿verdad? Que es un ciclo de potencia de vapor. La potencia se puede incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo en la caldera, ¿verdad? O disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador, ¿verdad? Si aumenta la temperatura caliente y disminuye la temperatura en el punto frío, se aumenta la eficiencia del ciclo. Eso por ciclo de Carnot, ¿verdad? Por definiciones básicas de lo que es la eficiencia de un ciclo termodinámico, básicamente. Es decir, dice, la temperatura promedio del fluido debe ser lo más alta posible durante la adición de calor, que sería el punto donde la temperatura es más alta, y la más baja posible durante el rechazo de calor, ¿verdad? Que es Q de salida, por ejemplo, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, es tema seguro de examen. ¿Cómo incrementar la potencia de un ciclo? Esto es tema seguro de examen, ya sea en los parciales o en los finales. Sí o sí tienen que saber. Les digo lo ya que sí o sí va a salir. ¿Cómo se puede incrementar la eficiencia en un ciclo Rankine? Una de las opciones, ya les dije, ¿verdad? Aumentar la temperatura en el punto caliente y disminuir la temperatura en el punto frío, ¿verdad? Acá tengo otra opción. Dice la reducción de la presión del condensador. Si yo reduzco, acá tengo una presión, ¿verdad? Y acá, si yo reduzco más la presión del condensador, esta es la tapa del condensador de 4 a 1, ¿verdad? Es la tapa de condensación. Si yo reduzco más la presión del condensador, toda esta área que se muestra en rosa es lo que yo gano en trabajo neto, ¿verdad? Y al aumentar el trabajo neto, aumenta la eficiencia del ciclo termodinámico en sí, ¿verdad? Otro es el sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, ¿verdad? Entonces, de mi caldera sale a 3, ¿verdad? Y yo tengo un intercambiador de calor que aprovecha gases de salida de la caldera. Entonces yo puedo, por ejemplo, aumentar la temperatura del vapor, y en vez de que salga en este 3, sale en este otro. Y con eso, ¿verdad? En vez de tener esta área que está en rosa, es el incremento de trabajo neto. Y al aumentar el trabajo neto, aumenta la eficiencia del ciclo termodinámico, ¿verdad? ¿Cómo lo que se hace prácticamente, o sea, en forma práctica, cómo se hace esto? De tu caldera sale un vapor.
ese vapor se mete por un intercambiador de calor y se hace pasar otra vez los gases de combustión de la caldera o de lo que salió de la caldera, los gases de combustión, se hace pasar otra vez por un intercambiador de calor conjuntamente con el vapor de la caldera. O sea, se sobrecalienta el vapor de la caldera, entonces sale en este punto y todo esto es ganancia en trabajo neto, aumenta el ciclo termodinámico. ¿Está bien? Luego dice incremento de la presión de la caldera. Entonces, en vez de tener esta presión, yo tengo esta otra presión y todo lo que está en rosa es el incremento de trabajo neto. ¿Está bien? Acá se muestra también una disminución en trabajo neto a trabajar a presiones más bajas, ¿verdad? El ciclo Rankine ideal con recalentamiento van a estar hablando con el profesor Diego, ¿verdad? Y le voy a dejar a él para que le introduzca en este tema, ¿verdad? Por mi parte es todo y cualquier cosa, duda o consulta, lo hacen a través del Classroom. Y gracias por su atención.